Muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Manuel González. El día de hoy vamos a discutir sobre la manipulación genética en embriones humanos. Este tema será tratado por mi compañera Daniela Agudelo Montoya y mi persona, ya me presenté. Vamos a tocar temas como los métodos que se están utilizando para dicho proceso y vamos a tocar temas en relación a este fenómeno y las opiniones que genera en los diversos sectores con los cuales se relaciona. Entonces, este tema es muy controversial a nivel ético, ya que se considera que se están traspasando unas líneas que debían ser respetadas y nunca alteradas. Entonces, esto es lo que vamos a desglosar. Básicamente, este es un tema nuevo a nivel de sociedad, refiriéndonos más al ojo público, ya que los métodos por los cuales se hace este proceso son métodos que han sido utilizados en otros casos y son métodos que los científicos ya dominan y que son relativamente sencillos de llevar a cabo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no por el hecho de que hace poco se esté tratando de forma pública, no existiera desde antes. Es muy probable que ya se hiciera de forma ilegal, de forma pues clandestina. Son cosas pues que quedan en el aire, sobre la mesa y listo. Esto es lo que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, el concepto de edición genética es un grupo de tecnologías que brindan a los científicos la habilidad de cambiar el ADN de un organismo. Em, ¿Qué sucede en este sentido? Se altera la composición del ADN y se eliminan las partes que no cumplen con los requerimientos de la persona que está realizando el proceso. En este caso, se altera el gen de forma que se eliminan las partes del ADN que son negativas, que son nocivas, que no aportan al desarrollo esperado de la persona a nivel fisiológico, a nivel físico y pues como tal a temas de salud. Esta ha sido más que todo la finalidad, que sería eh, sacar organismos que tengan un desarrollo más apto, un desarrollo en el cual las enfermedades no se presenten. Y si se conoce que por línea familiar se padece alguna enfermedad o se tiene el riesgo de que esta enfermedad se presente, los científicos buscan eliminar esta enfermedad de esta línea genética para que ésta eh, no afecte a la persona o ni siquiera exista el riesgo de que llegue a presentarse. Esto básicamente sería la edición genética, ya es utilizado en otras áreas, ya buscando no solo corregir, como lo estaba mencionando, sino ahora generar características, como es el caso, por ejemplo, de los animales, en donde se busca realzar ciertas cualidades, donde se busca em, también por ese lado prevenir la presencia de enfermedades y se hace de esta manera, eliminando esa parte del ADN que carga con esta información genética que es la que finalmente genera la enfermedad o genera estas condiciones físicas
estos procesos fisiológicos, todos estos temas que tienen que ver con el normal desarrollo del individuo. Entonces ya se busca en estos casos de los animales y de la producción animal potenciar cualidades. En este caso de la edición humana, este no es el objetivo. El objetivo es eliminar problemáticas, pero no por eso puede que no se esté considerando también esta misma finalidad, que sería potenciar cualidades, o sea, ya llegar a alterar incluso la naturaleza del ser humano, buscando, no sé, un color de ojos en específico, un color de cabello, incluso el sexo. Entonces esto ya es antinatural y para muchos sectores y personas es antiético. En esta ocasión les vengo a hablar de CRISPR. Las siglas se refieren a la nueva técnica de edición genética que está revolucionando la biología. El acrónimo CRISPR significa repeticiones palindrómicas cortas y agrupadas regularmente espaciadas. Estas están presentes en el ADN de las bacterias y su función es como unas autovacunas, ¿cierto? Ellas contienen el material genético del virus que han atacado a las bacterias en el pasado, y lo que hace es que cuando se vuelve a repetir, lo que hace es cortar ese gen o ese material genético para que no se vuelva a repetir la infección. Los científicos han utilizado mucho esta técnica para no hacerlo en bacterias sino en otras células, poderlas cortar y modificar. ¿Cómo funciona el CRISPR? Primero pues tenemos que, como ya expliqué, tenemos el CRISPR aparte, que es el material genético de las bacterias, y el Cas9, que es una proteína, una enzima que se junta al CRISPR, que ayuda a modificar el gen humano o el gen de las plantas. Esto lo que va a permitir es cortar y pegar el material genético de donde lo desee, y así podrá modificar. Entonces, como ya había dicho, es un instrumento que se utiliza para cambiar o destruir un ADN. ¿Eso que tiene implicaciones en el riesgo de la salud? En muchas investigaciones o científicos nos plantan dos problemas: el off-target y el on-target. El off-target tenemos que cortes en zonas no deseadas. Estas se pueden controlar, los científicos dicen que es más fácil de controlar o de que no estén presentes. Y el on-target sí es un poco más complicado porque son alteraciones o modificaciones o mutaciones en el gen que están intentando reparar, y al volverse alterar o mutar es más peligroso si se tratan de eliminar o reparar como tal. Aquí tenemos un pequeño video donde explicarán cómo funciona el CRISPR-Cas9. El día de hoy hablaremos sobre qué es CRISPR-Cas9. Todo comenzó en 1975, cuando los investigadores se encontraban estudiando la bacteria Streptococcus pyogenes, que se defendía de las infecciones víricas. Estas bacterias tienen unas enzimas que son capaces de distinguir entre el material genético de la bacteria y el de un virus, y una vez hecha la infección, destruyen el material genético del virus. Años más tarde, después de mapear los genomas de muchas bacterias, se encontró que una zona determinada del genoma de muchos microorganismos, sobre todo arqueas, estaba llena de repeticiones palindrómicas, sin ninguna función aparente. Estas repeticiones de ADN estaban separadas entre sí mediante unas secuencias denominadas espaciadores, que se parecían a las secuencias génicas de los virus. A estas secuencias se las denominaron CRISPR, que traducido al español sería repeticiones palindrómicas cortas agrupadas irregularmente espaciales. Muy cerca de este agrupamiento se podían encontrar unos genes que codificaban para un tipo de nucleasas, a los que denominaron los genes Cas, un acrónimo que en español significa sistema asociado a CRISPR. Cuando un virus infecta una bacteria, toma el control de la maquinaria celular y para ello interacciona con distintos componentes celulares, pero las bacterias tienen un sistema de defensa, donde los genes Cas se empiezan a expresar y forman un complejo proteínico que los investigadores nombraron Cas9, que puede transcribir el ADN de las secuencias CRISPR en ARN.
coger una pequeña parte del ADN viral, modificarlo e integrarlo dentro del conjunto de secuencias CRISPR. De esta forma, si esta bacteria o su descendencia se encuentra con el mismo virus, ahora inactivará de una forma mucho más eficiente la reactividad viral, siendo por lo tanto un verdadero sistema inmune de bacterias. Pero, ¿qué aplicaciones tiene CRISPR? ¿Puede mejorar al ser humano? ¿Se pueden editar genes con este sistema? Como podemos observar, pues eso es como todo lo que significa CRISPR. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Esto nos va a dar entrada al siguiente tema, que es la modificación genética de los embriones humanos. Muchas de las investigaciones utilizan esa nueva técnica para poder modificar o cambiar algunas partes de nuestro gen, ya sea para enfermedades o alguna mutación que tengamos. Le doy paso a mi siguiente compañero que sigue con el siguiente tema. Continuando con lo tratado, decimos que la CRISPR se entiende como repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente espaciadas. Estas se producen en el genoma de ciertas bacterias de las que el sistema fue descubierto. Cas9 es una endonucleasa asociada a CRISPR, que sería una enzima, conocida por actuar como tijeras moleculares, que corta y edita o corrige en una célula el ADN asociado a una enfermedad. Un ARN guía dirige las tijeras moleculares Cas9 al lugar exacto de la mutación. Una vez que estas tijeras moleculares hacen un corte en el ADN, los mecanismos celulares adicionales y el ADN añadido de forma exógena, externa, utilizarán la maquinaria de la propia célula y otros elementos para reparar específicamente el ADN. Esta tecnología puede ofrecer la capacidad de modificar o corregir directamente los cambios asociados a la enfermedad subyacente en el genoma y tiene un alto potencial, como lo hemos venido mencionando, ya en sistemas de producción alimenticia y ahora en este caso en sistemas de tipo médico. Eh, Decimos que la finalidad, como lo habíamos mencionado, em, era corregir estas variaciones, estos problemas que que son innatos, que no se pueden evitar, por decir así. Hablamos de, por ejemplo, padecimientos de tipo como deformidades. em, Hablamos de enfermedades hereditarias, como sería el cáncer y otro tipo pues, de enfermedades. Eh, Decimos que es generar un embrión viable, libre de algún padecimiento y que ese cambio sea heredable en sucesivas generaciones, ya que este procedimiento es directamente en el ADN. Entonces esta información cromosómica es transferida a las siguientes generaciones del embrión editado. Por esta forma es que se está empezando a considerar su viabilidad en casos como, por ejemplo, esté en riesgo eh, la sucesión o el futuro de una familia que se encuentra padeciendo una enfermedad que es hereditaria y transferible y digamos está en riesgo esta sucesión. Esta sería pues como su finalidad. El proceso en palabras entendibles sería ese. Se genera un corte y ya después el mismo ADN se construye nuevamente en base a esa nueva información genética
que fue insertada. Acá podemos observar gráficamente cómo lo que se haría. Podemos ver que este es un embrión viable, se le hace la edición y ahora este embrión tendrá estas cualidades que le fueron insertadas y podrá desarrollarse de forma libre de enfermedades y ahora sin la presencia de estas patologías que fueron los iniciales motivantes de que se realizara este procedimiento de edición biomédica. En este caso le vengo a hablar de la cronología de la edición genética de embriones humanos. Pues estas son las fechas que han más impactado en la humanidad con respecto a este tema. Pues tenemos en el 2015, que es una de las fechas claves en la historia de la edición genética en embriones humanos, y que Liang y sus colaboradores tiraron pues su primera investigación con respecto a esto, para ver cómo era la eficiencia del sistema CRISPR en la especie humana. ¿Qué hicieron ellos? Ellos tomaron pues el gen de la beta hemoglobina humana, que es una de las mutaciones más graves en enfermedades que causa beta-lacemia y anemia falciforme, ¿cierto? Este caso pues no tuvo éxito y solamente un 5% de los embriones humanos fueron editados correctamente, y en su totalidad los embriones humanos tuvieron un mosaicismo. ¿Qué quiere decir eso? Que tuvieron una mutación, se reprodujeron más células de lo normal. El siguiente año, en el 2016, pues tenemos a Khan, que él quería como probar lo mismo, pero aquí lo quería hacer para desactivar o corregir la mutación del gen VIH. Al igual que el anterior, pues no tuvo mucha eficacia, y lo que provocó es que muchos de los embriones, casi el 50%, tuvieran también mosaicismo. Siguiendo con la cronología, pues tenemos que en el 2017 y sus colegas lo que querían era tomar el caso del 2015 y probarlo para ver si era eficaz o no, ¿cierto? Lo que ellos querían es corregir el gen también de la beta hemoglobina humana, y además el G6FD, que significa glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Qué pasó aquí también? Al igual que los anteriores casos, hubo más frecuente, o hubo más evidencia de mosaicismo. Como ya les había explicado, esto es una mutación en las células. Ahí partimos pues a Mitalipov, que pues fue uno de los que hizo una reparación eficaz para la cardiopatía hipertrófica. Este caso se los diré más adelantico en otra diapositiva, entonces no me voy a enfocar mucho en ese tema. Tenemos pues en el 2018 que Ari Kusuma quería probar que el artículo de Mitalipov fuera cierto, fuera verdad. Entonces, ¿qué hizo? En vez de coger embriones humanos, utilizó el genoma de embriones de ratón para ver que el sistema CRISPR se actuara de forma correcta. En este caso, si actuó de forma correcta, sí se pudo corregir y editar genéticamente el embrión como tal. Esto le daría paso a dentro de 2 años, que aquí vamos en el 2020, donde Zúcaro quería probar que esto se pudiera cumplir en embriones humanos. ¿Qué pasa en este año? Lo que él buscaba era a ver si de pronto al utilizar el sistema CRISPR no hubieran pérdidas cromosómicas a la hora de corregir una mutación puntual. Pero al hacer las investigaciones, pues se dio cuenta que casi hubo
daños o hubo pérdidas parciales o totales de las cromosomas. Entonces eso puede decir que hubo un error a la hora de implementarlo y que por eso no se ha implementado como tal la modificación genética en embriones humanos. Eso es uno de los artículos pues, que les mencionaba, que lo hizo Shukrat Mitalipov, ¿cierto? Que se llama repara una mutación genética en embriones humanos de forma eficiente. Como les decía, ellos utilizaron la técnica de CRISPR-Cas9, que buscaban era corregir esa mutación que causaba esta grave enfermedad, que es la cardiomapatía hipertrófica, ya que esta es una enfermedad que la población le da más de 500 personas y que es muy constante. Esto se puede dar de dos razones: que tengas el gen de mutación o que tu padre o tu madre materna te lo herede, ¿cierto? Y eso puede provocar en el 50% de las personas un paro cardíaco. Entonces, ¿qué hizo el investigador? Lo que llegó es que él encontró el gen como tal donde se iba la mutación, y lo que hizo fue cortarlo y poderlo reparar. No le dio, ya que él lo hizo de forma separada, utilizó la esperma, el sistema CRISPR, en la fertilización, y después se lo implantaron al óvulo y no le dio. Entonces tuvo que utilizar un nuevo método donde era que utilizaban la esperma y el sistema CRISPR de forma simultánea. Y a la forma de hacerlo simultánea lo implantaban en el óvulo de la mujer, y así pues darle forma al método, y este tuvo más eficacia ya que no hubo alteraciones en el gen de los embriones. Eso se hizo pues con 58 embriones humanos y hasta ahí llegó. No se implantó porque éticamente está prohibido, es ilegal que se utilicen modificaciones genéticas en embriones humanos. Muchos de los escritores, de los investigadores, tienen varios riesgos que provocan estos sistemas. Muchos dicen que los casos exitosos del genoma de embriones no debe dar lugar a embarazos. Como les decía, esto es éticamente ilegal. No pueden provocar o modificar un genoma en embriones humanos. ¿Por qué? Con los errores en la edición humana y la aparición de recombinaciones no esperadas. Esto puede dar a largo plazo y no sabe cómo puede ser o qué le puede pasar a medida que va creciendo. Tenemos también que la propagación de mutaciones a poblaciones no implicadas y a las próximas generaciones. Como ya sabemos, eso por el ADN puede pasar de generación en generación y no saben qué consecuencias puede traer a futuro. Y como último, como ya les había mencionado, las consideraciones éticas y morales que subirán por la alteración de la evolución humana. Entonces, pues éticamente no está aprobado. Se ha venido pues trabajando eso, hace muchos congresos con respecto a estos temas, pero en embarazos todavía no se puede realizar porque no se sabe a qué se están enfrentando o a qué va a llevar. Continuando, tenemos en cuenta, en este caso, a unos autores que se han referido al caso. En esta parte voy a leer de forma textual lo que estas personas dijeron. Para Gamboa y Bernal, sí es importante mantener la promoción de no aplicar la técnica en la línea germinal humana y que la investigación en líneas somáticas no se realice a costa de la vida de los embriones, manteniéndose pues como en una posición en donde está de acuerdo en que se siga prohibiendo, ya que se está poniendo en riesgo la vida de los embriones. Decimos también que la terapia génica, en este caso la edición genética con el uso del sistema CRISPR-Cas9,
en la línea germinal y somática solo en casos terapéuticos, sería lícita cuando no suprima embriones humanos, no determinen riesgos graves de error y aberraciones peores que las que se quieren corregir o que tengan alguna posibilidad de éxito. Como ya fue expuesto, esta técnica no está libre de errores. Pueden darse errores on target y off target, y estos pueden llegar a generar incluso unas consecuencias que ni siquiera se conocen. Entonces, en este caso, eh, se pide que no se haga en embriones humanos. Y por último, decimos que un error tratar de modificar embriones porque no hay ninguna necesidad ni médica ni biológica para hacerlo. No está justificado ni ética ni técnicamente. En este sentido, nos referimos ya a temas biológicos y decimos que no lo vale, o sea, que no es ético y que tampoco es técnicamente necesario. Sí, decimos que hay situaciones en las que es muy complicado decir, em, o sea, condenar a una persona a un padecimiento, pero en este caso, digamos que sería el normal desarrollo de la naturaleza, aunque suene mal. Continuando, em, ahora nos enfrentamos a lo que sería el debate actual y decimos que en un futuro sí sería éticamente posible. Ya se está empezando pues a considerar en ciertos congresos. Decimos que hubo un informe que se llamó el Día de San Valentín. Esto fue en un consejo de Nuffield en el Reino Unido, y un grupo de bioética sin fines de lucro emitieron pues estos informes en donde decían que era éticamente aceptable si se cumplía con los siguientes requisitos y recomendaciones: ser destinado a asegurar el bienestar de la persona que pueda nacer como consecuencia de dichas intervenciones. Manifestar coherencia de manera social, es decir, no debe esperarse que genere una desventaja o discriminación en la sociedad. Recomendar la realización de investigaciones sobre la edición del genoma para poder establecer estándares para el uso clínico, ya que no se conoce todavía pues mucho sobre el tema, entonces que no se haga como tal de forma directa, sino que solo sea con fines investigativos. Potenciar que los diferentes gobiernos del Reino Unido colaboren con instituciones internacionales de derechos humanos como la UNESCO y el Consejo de Europa, con la finalidad de promover el diálogo y generar un marco para la gobernanza internacional de las intervenciones de la edición del genoma. Y que las intervenciones del genoma solo deben ser autorizadas si se encuentran sujetas a la correcta evaluación de riesgos adversos para la persona futura y una estricta supervisión de los efectos hacia la persona después de nacer. Estos serían como los debates y los aspectos que se están considerando para que esta técnica sea aceptada en el caso humano. Aquí tenemos pues la cibergrafía donde sacamos pues los temas de relevancia para poder traer estas diapositivas y darles un mejor concepto de lo que es la edición genética en embriones humanos. Y le damos las gracias por prestarnos pues la atención requerida.